A solo unos días del que debía ser el momento más feliz de su vida, D se vio obligado a enfrentar una pesadilla que jamás había imaginado. Mientras la casa estaba llena de alegría por los preparativos de la boda, su madre, la persona que más amaba, se desplomó de repente a causa de un derrame cerebral, haciendo que todo se derrumbara en un instante. Tras ser llevada de urgencia al hospital de Ihuyen, quedaron atrapados en una dolorosa lucha entre la esperanza y la desesperación, donde el amor es puesto a prueba mucho más allá de promesas y planes. Cuando la vida pende de un hilo, las prioridades cambian para siempre. Esto ya no es solo una historia de boda, es una historia de familia, de sacrificio y de un amor lo suficientemente fuerte como para atravesar el miedo y la incertidumbre y entender qué es lo que realmente importa. Faltaban solo unos días para la boda que D y Huyen habían esperado durante tanto tiempo. Su pequeña casa nunca había estado tan animada y llena de vida. Cada rincón transmitía calidez, las risas de los familiares, el sonido de las telas al probar los trajes, el suave tintinear de las tazas de té en medio de conversaciones llenas de ilusión. Cintas decorativas colgaban por todas partes, ramos de flores frescas junto a las ventanas. Todo creaba un ambiente sencillo pero lleno de amor. En el centro de todo estaba la señora Sam, la madre de D. Su alegría parecía reflejarse en cada pequeño gesto. Aunque su cabello ya estaba encanecido por los años y sus pasos no eran tan ágiles como antes, no se quedaba quieta. Hacía todo con sus propias manos, desde doblar con cuidado el vestido de novia de Huyen, alisar cada pliegue, hasta revisar varias veces la lista de invitados por miedo a olvidar a alguien importante. Para ella, esta boda no era solo una ceremonia. Era el sueño de toda una vida. El momento que había esperado durante años, ver a su hijo realmente convertido en un hombre con su propio hogar, con alguien a su lado para amar y ser amado. A veces, en medio de todo, se detenía y miraba a D en silencio. Esa mirada no era solo orgullo, era también tranquilidad. «Tienes que cuidar bien de Huyen», le decía con voz suave pero firme, como si quisiera grabar cada palabra en su corazón. Una chica como ella no es fácil de encontrar. D solo sonreía, a veces incluso bromeaba diciendo que su madre se preocupaba demasiado. Pero en el fondo él entendía, eso no era preocupación, era amor. Huyen también lo sentía. No solo estaba a punto de convertirse en la esposa de D. También estaba ganando una madre, una mujer que realmente la quería y se preocupaba por ella en cada detalle, desde preguntarle si había comido bien, si estaba cansada, hasta preparar en silencio pequeñas cosas en las que ella ni siquiera había pensado. En los pocos momentos de calma, Huyen a veces se quedaba mirando a la señora Sam, sintiendo un calor inexplicable en el pecho. Había tenido miedo de entrar en una nueva familia. Pero ahora, sabía que ya pertenecía a ese lugar. Aquella tarde la luz dorada del sol entraba suavemente por la ventana, envolviendo la habitación en una calidez tranquila. El aire olía ligeramente a flores frescas y comida recién hecha, una mezcla reconfortante que hacía que todo pareciera casi perfecto. D salió un momento a atender una llamada. Huyen estaba agachada acomodando unas decoraciones que se habían torcido. La señora Sam seguía en la cocina limpiando la mesa por última vez, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera perfecto antes del gran día. Y justo en ese instante de calma, todo se rompió. Se escuchó un golpe seco, no muy fuerte, pero lo suficiente como para helar el corazón. Huyen se giró de inmediato. El tiempo pareció detenerse. En el suelo estaba la señora Sam. Su cuerpo temblaba ligeramente, el pañuelo había caído a su lado. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos, pero sin enfoque, como si intentara aferrarse a algo que se le escapaba. «¡Mamá!». La voz de Huyen tembló casi inaudible. Corrió hacia ella, arrodillándose a su lado sin saber qué hacer con sus manos temblorosas. «¡De ven rápido!». Su grito se quebró por el miedo. D entró casi al instante. Al ver la escena, se quedó paralizado.
¡Mamá! Corrió hacia ella y cayó de rodillas sosteniendo su cabeza con manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza, casi ahogándolo. ¡Mamá! ¿Me oyes? Mírame, mamá. Pero no hubo respuesta. Solo una respiración débil y un silencio aterrador. Todos los sonidos de la casa parecieron desaparecer. Las risas, las voces, como si nunca hubieran existido. Las decoraciones de la boda seguían allí, las cintas, las flores, el vestido colgado con cuidado. Pero ahora todo parecía dolorosamente fuera de lugar. La felicidad apenas había llegado y ya se había apagado. La ambulancia llegó con una sirena que rompía el silencio. De apretó la mano de su madre mientras la subían a la camilla, como si soltarla significara perderla para siempre. Huyen estaba a su lado con lágrimas que no dejaban de caer, pero intentando mantenerse firme para hablar con los médicos. En ese momento, ya no había boda, no había planes, no había futuro asegurado. Solo quedaba una cosa, que ella no los dejara: el hospital. La luz blanca y fría lo cubría todo. D estaba sentado frente a la sala de urgencias con las manos apretadas hasta ponerse blancas. Tenía la cabeza baja como si cargara todo el miedo del mundo sobre los hombros. Huyen se sentó a su lado tomando su mano con suavidad. Sin palabras, solo estando ahí. Porque ahora, el amor ya no era promesas de boda. Era mantenerse juntos en el momento más oscuro de sus vidas. Y en ese instante, D entendió algo, que hay cosas más importantes que la felicidad que había esperado. Que a veces, lo que realmente importa no es una boda perfecta, sino las personas que amas, que siguen a tu lado. No era la boda, no eran los preparativos, tampoco el futuro con el que habían soñado. Lo único que quedaba era una esperanza frágil, casi desesperada, que la mujer que había dedicado toda su vida a amarlos no fuera arrebatada justo en el momento en que la felicidad apenas había comenzado a tocar sus vidas. El grito de auxilio de D temblaba sin cesar, como si le estuvieran arrancando la voz del pecho. «Mamá, mamá, por favor». Él y Huyen llevaron a la señora Sam al hospital en medio de un pánico absoluto. Todo a su alrededor se volvió borroso. Las calles pasaban como largas estelas de luz sin rumbo. Las farolas se desdibujaban entre sus ojos llenos de lágrimas y el ruido del tráfico parecía ahogado en algún lugar muy lejano. El mundo seguía moviéndose, pero para ellos, todo se había detenido. D iba en el asiento trasero sosteniendo a su madre. Sostenía su cuerpo débil con todo el cuidado posible, como si al aflojar aunque fuera un poco, ella pudiera desaparecer para siempre de sus brazos. Su respiración era irregular, entrecortada. Su rostro dolorosamente pálido. «Mamá, por favor, no me dejes». Repetía esas palabras como una plegaria desesperada, con la voz rota, atrapada en la garganta. Los recuerdos llegaron de golpe. Su madre en la cocina llamándolo a comer. Su madre regañándolo cuando llegaba tarde. Su madre sonriendo. Al hablar de la boda, todas esas cosas tan normales, ahora se volvían tan valiosas que le hacían doler el pecho. Huyen iba a su lado, una mano sosteniendo a la señora Sam y la otra apretando con fuerza el brazo de D. No lloraba en voz alta, pero las lágrimas seguían cayendo en silencio. Intentaba mantenerse fuerte, no porque no tuviera miedo, sino porque sabía que si ella se derrumbaba, D ya no tendría en qué apoyarse. Todo estará bien. Ella va a salir adelante, susurró como si intentara convencerse a sí misma. Cuando el coche se detuvo frente al hospital, todo cambió de ritmo de inmediato, más rápido, más intenso, más frío. Las enfermeras llegaron con una camilla. Las preguntas comenzaron a caer una tras otra. ¿Desde cuándo empezó? ¿Tiene antecedentes médicos? ¿Cómo comenzaron los síntomas? D intentó responder, pero su voz temblaba tanto que ni él mismo estaba seguro de lo que decía. En cuestión de segundos, la señora Sam fue llevada a urgencias. La puerta se cerró. Un sonido seco. Pero para D, fue como si otra puerta se cerrara dentro de él.
se quedó inmóvil, con la mirada fija en aquella puerta blanca y fría, como si con solo mirarla el tiempo suficiente fuera a abrirse de inmediato. Pero no, todo permanecía en silencio, un silencio insoportable. Hace solo unas horas, su madre seguía ahí, sonriendo, hablando de la boda, recordándole que cuidara bien de Huyen, y ahora estaba detrás de esa puerta, luchando entre la vida y la muerte. Las fuerzas abandonaron a D. Se dejó caer lentamente en una silla fría del pasillo, cubriéndose el rostro con ambas manos. Sus hombros temblaban, no por el frío, sino por el miedo. Un miedo tan profundo que no podía ni nombrarlo. El reloj en la pared seguía marcando el tiempo, segundo a segundo, lento, de una forma cruel. Huyen se sentó a su lado. No dijo mucho, solo apoyó suavemente su mano sobre la de él. Su contacto era cálido, firme, como un hilo que lo mantenía en pie en medio de la tormenta que arrasaba su mente. «Ella es muy fuerte», dijo en voz baja, temblorosa pero decidida. «Va a salir adelante, tiene que hacerlo». D no respondió, pero apretó su mano con más fuerza, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. El pasillo del hospital era frío y demasiado brillante. La luz blanca dejaba al descubierto toda la preocupación, el cansancio, las lágrimas que no alcanzaban a secarse. A su alrededor la vida seguía. Pasos apresurados, voces que se apagaban en la distancia. Personas desconocidas cruzando con sus propias historias. Pero para D y Huyen, el mundo se había reducido a un solo punto, la puerta de urgencias. D bajó la cabeza, perdido en sus pensamientos. Recordó las veces que su madre lo llamaba para comer y él no volvía por estar ocupado. Las llamadas que cortaba con prisa. Los momentos en los que pensaba, «Mamá siempre está ahí». Un pensamiento que parecía inofensivo y que ahora se convertía en un doloroso arrepentimiento. «No estuve lo suficiente con ella», murmuró con la voz áspera. Huyen apretó su mano con más fuerza. No lo interrumpió. No lo consoló con palabras vacías. Solo estuvo ahí, a su lado, en silencio, pero firme, porque a veces estar presente vale más que cualquier palabra. El tiempo pasó, nadie sabía cuánto. 1 hora, 2 o más. El tiempo parecía haber perdido sentido. Y entonces, la puerta de urgencia se abrió lentamente. El leve sonido de las bisagras. Pero para D fue como un trueno. Se puso de pie de inmediato, el corazón latiendo con fuerza, casi dolorosamente. Huyen también se levantó sin soltar su mano. El médico salió, su rostro tranquilo, pero serio, sin prisa, sin mostrar emoción, y eso lo hacía aún más aterrador. En ese instante, D sintió que el mundo bajo sus pies se tambaleaba. Abrió la boca, pero la garganta se le quedó seca. «Doctor, mi madre, ella». La frase quedó suspendida. No porque no quisiera terminarla, sino porque no tenía el valor de escuchar la respuesta. El médico los miró a ambos, su expresión se suavizó y asintió levemente para tranquilizarlos. «Ya ha pasado el momento crítico», dijo con calma. «Logramos estabilizarla a tiempo. Sin embargo, ha sufrido un derrame cerebral y la recuperación llevará tiempo. La familia debe prepararse para un proceso de cuidados a largo plazo». Esas palabras resonaron como una ola que golpeó de lleno a D. Por un instante se quedó inmóvil, sin respirar, sin parpadear, sin poder reaccionar, como si su cuerpo aún no lograra entender si aquello era una buena noticia o solo una pausa antes de algo peor. Y de repente, sus piernas cedieron. Se dejó caer al suelo con las manos temblorosas, la respiración hecha pedazos. Las lágrimas brotaron. Ya no eran lágrimas contenidas como antes, sino un torrente de emociones crudas, intensas, imposibles de controlar. Se cubrió el rostro y rompió a llorar, como un niño al que le devuelven lo más valioso, después de haberse preparado para perderlo para siempre.
Huyen se arrodilló de inmediato a su lado. Lo abrazó con fuerza. No dijo nada en los primeros segundos, solo lo sostuvo con firmeza, como si temiera que si lo soltaba, él volvería a caer en ese abismo. Sus ojos también se nublaron, pero esta vez no era solo miedo, era alivio, gratitud y una pequeña esperanza que volvía a encenderse. Ella sigue aquí. Está bien, susurró con voz temblorosa pero cálida. Aún tenemos una oportunidad. Se apoyó en ella, se aferró a ella, como si fuera el único hilo que lo mantenía unido a la realidad. Una realidad que, aunque dolorosa, aún tenía a su madre en ella. Cuando la puerta de la habitación se abrió para que pudieran entrar, el interior estaba extrañamente tranquilo. La luz era más suave. Ya no había la urgencia de la sala de emergencias. Solo el sonido constante de las máquinas. Bip, bip, como el latido de la esperanza. La señora Sam yacía en la cama, inmóvil, frágil, pero seguía ahí. Avanzó lentamente. Cada paso pesaba, como si caminara sobre una cuerda delgada entre el miedo y la esperanza. Tenía miedo de que con solo acercarse, todo desapareciera. Pero cuando tomó su mano, lo sintió. Un leve calor, muy tenue, pero suficiente para hacerle temblar el corazón. Las lágrimas volvieron a brotar. «Mamá, estoy aquí», susurró con la voz quebrada casi inaudible. «Perdóname, no estuve contigo lo suficiente». Palabras que nunca había dicho, emociones que había guardado. Ahora todo salía. Huyen se quedó detrás. Apoyó suavemente su mano sobre el hombro de D. No interrumpió ese momento. Solo estuvo ahí, en silencio, pero firme. En esa pequeña habitación no hacían falta más palabras. Ambos entendían qué era lo realmente importante. La boda, los planes, los sueños de un día perfecto. Todo, de pronto parecía lejano y pequeño. D se giró hacia Huyen. Sus ojos seguían rojos, pero ya había una luz en ellos. No era alegría, era madurez. «Podemos posponer la boda», dijo en voz baja. «Solo necesito que mamá se recupere». Huyen no dudó, no necesitó pensarlo. Asintió de inmediato, su mirada suave, pero firme. «Vamos a esperar», dijo. «El tiempo que haga falta». En ese instante, su amor cambió. Ya no eran promesas bonitas de una boda, ni planes perfectos. Se convirtió en paciencia, sacrificio y compañía, sin condiciones. Se quedaron allí uno junto al otro, al lado de la madre que yacía en la cama, aferrándose a la esperanza y aferrándose el uno al otro. Y lo sabían. Cuando ese día finalmente llegara, el día en que realmente comenzaran su vida juntos, no sería solo una boda, sería una prueba de un amor que atravesó el miedo, que resistió la pérdida y que aún así eligió quedarse juntos. En los días que siguieron, el tiempo en el hospital ya no se medía en horas, sino en cada respiración. D casi no salía de la habitación. Se sentaba junto a la cama sin soltar la mano de su madre, como si temiera que con solo dejarla un segundo, ella pudiera desaparecer de este mundo otra vez. Cada mañana, cuando la primera luz del sol se colaba por la pequeña ventana, él miraba hacia ella esperando una mínima señal, aunque fuera un parpadeo, un leve movimiento. Pero la mayor parte del tiempo, ella permanecía inmóvil, como si estuviera dormida. Un sueño largo, demasiado largo. Huyen también estaba allí, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Simplemente hacía todo en silencio. Desde hablar con los médicos, anotar cada indicador, cada medicamento, hasta preparar comida para D, aunque muchas veces él ni siquiera la tocaba. Ella no lo presionaba, no lo reprochaba. Solo dejaba la comida frente a él y decía en voz baja: «Come un poco, necesitas fuerzas para cuidar de ella». Al principio D solo negaba con la cabeza, pero luego, al ver la paciencia en los ojos de Huyen,
terminaba comiendo unos bocados, no porque tuviera hambre, sino porque sabía que si él se derrumbaba, no quedaría nadie lo suficientemente fuerte para estar al lado de su madre. Una tarde, cuando la habitación estaba bañada por la luz dorada del atardecer, el médico entró con el historial en la mano. La familia puede hablarle a la paciente, dijo. Aunque no esté despierta, es posible que aún pueda oír. Se quedó inmóvil. De verdad. El médico asintió. El cerebro a veces sigue reaccionando. Las voces familiares pueden ayudar en la recuperación. Esa noche, por primera vez, después de muchos días de silencio, empezó a hablarle a su madre. No sabía por dónde empezar. La garganta se le secó. Pero aún así, comenzó. Mamá, hoy hace muy buen tiempo. Su voz era ronca, lenta, como si cada palabra saliera desde lo más profundo. La casa seguro está llena de luz ahora. Las plantas que cuidabas deben estar floreciendo. Se detuvo, conteniendo las lágrimas. Yo aún no he ordenado la mesa de la cocina. Cuando despiertes, seguro me vas a regañar. Una sonrisa débil apareció en sus labios. Huyen estaba detrás escuchando en silencio. Nunca había visto a De así, no como el hombre fuerte que siempre tenía el control de todo, sino como un hijo, intentando retener a su madre con cada palabra. Al día siguiente, y al siguiente, De siguió hablándole todos los días. Le contaba cosas pequeñas, que Huyen casi quema la comida, que él salió sin la cartera, que habían decidido posponer la boda. Vamos a esperar a que despiertes, dijo con voz suave pero firme. Tienes que estar ahí, para ver ese día. Una mañana, mientras Huyen cambiaba el agua del pequeño florero junto a la cama, se quedó quieta de repente. Su voz era muy baja, pero diferente. Se giró al instante. ¿Qué pasa? Huyen no respondió de inmediato. Solo miraba fijamente la mano de la señora Sam. ¡Mira! Se acercó rápido, el corazón latiendo con fuerza. Siguió la mirada de Huyen. Y entonces, el dedo de su madre se movió, muy levemente, casi imperceptible. «Doctor, doctor», casi gritó. Minutos después, el médico y las enfermeras entraron rápidamente. Revisaron reflejos, pupilas, ritmo cardíaco. El ambiente se tensó. Y luego, el médico se volvió hacia ellos, con una leve sonrisa. Es una buena señal. No dijo nada, solo se quedó ahí, con los ojos abiertos, sin poder creerlo. Puede que esté empezando a responder, continuó el médico, pero será un proceso lento. Necesitan tener paciencia. Paciencia. Esa palabra lo era todo. En los días siguientes comenzaron un nuevo camino. Ya no esperaban con desesperación, sino con esperanza. Le leía a su madre historias sencillas, cosas que a ella le gustaban. A veces se equivocaba y se reía solo. «Sigo siendo torpe, ¿verdad, mamá?» Huyen le hablaba también. Historias cotidianas, suaves, tranquilas. Su voz fluía como un arroyo en la habitación silenciosa. Y entonces, un día, algo que no se atrevían a esperar demasiado sucedió. Una voz muy débil, casi como un suspiro, pero para era el sonido más hermoso que había escuchado. Se levantó de inmediato. «Mamá». Los ojos de la señora Sam se abrieron ligeramente. No del todo, pero suficiente para ver, suficiente para reconocer. Las lágrimas de cayeron. Ya no de miedo, sino de felicidad. «Mamá, estoy aquí». Le apretó la mano, sin soltarla. Huyen estaba a su lado. Las lágrimas corrían en silencio, pero en sus labios había una sonrisa. Desde ese día nada volvió a ser como antes, pero tampoco como en los días más oscuros. La recuperación de la señora Sam fue lenta. Había días de avance y otros que parecían retroceder. A veces no podía hablar, a veces no podía moverse, pero y Huyen no se fueron, ni una sola vez. Aprendieron a cuidar, a tener paciencia, a amar de otra manera. Meses después, una mañana tranquila,
La luz llenaba la habitación. La señora Sam estaba sentada en la cama. Aún necesitaba apoyo, pero ya podía sonreír. «Has adelgazado», dijo lentamente. Rió. Una risa contenida. «Estoy bien, mamá». Huyen estaba a su lado acercándole un vaso de agua. «Tiene que recuperarse pronto, para venir a nuestra boda». La señora Sam los miró, con una mirada cálida, como siempre. «No venir», dijo despacio, «sino empezar de nuevo». Los tres sonrieron, y esta vez, cuando hablaron de la boda, ya no era un día perfecto, sino un día completo, porque entendieron que la felicidad no es lo que nunca se pierde, sino lo que permanece. Después de todo, esos días que parecían tranquilos no duraron mucho. Solo unas semanas después de que la señora Sam comenzara a despertar y mostrar los primeros signos de recuperación, otro golpe llegó silencioso pero lo suficientemente fuerte como para sacudir la esperanza que apenas empezaba a renacer. Esa mañana estaba ayudando a su madre a mover la mano. Su mano temblaba levemente, los dedos se cerraban y se abrían con lentitud, como si cada movimiento tuviera que vencer una fuerza invisible. «Eso es, mamá», despacio dijo con voz suave. «Puedes hacerlo». La señora Sam lo miró aún cansada, pero con un destello de determinación en los ojos. «No te preocupes», dijo con dificultad. Pero en el momento en que intentó levantar el brazo otra vez, su cuerpo se tensó. Su mirada se perdió. El monitor cardíaco empezó a emitir sonidos rápidos y regulares. «Bip, bip, bip, bip. ¿Doctor?» Huyen reaccionó primero. En cuestión de segundos, la habitación volvió al caos. Las enfermeras entraron corriendo. El médico detrás. Empujaron a D hacia afuera, sus manos aún en la posición de sostener a su madre. La puerta se cerró. Otra vez, el pasillo. El mismo lugar, la misma silla. Pero esta vez, el miedo era más profundo. D se quedó de pie sin sentarse. No podía. Como si relajarse un segundo fuera suficiente para que todo se derrumbara. «No puede ser. No otra vez», murmuró con la voz rota. «No ahora. No después de que mamá apenas empezaba a recuperarse». Huyen estaba a su lado, pero esta vez, ella tampoco estaba tan firme como antes. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas. Por primera vez, no sabía qué decir. El tiempo pasó. Lento. Pesado. Cada segundo parecía interminable. La puerta se abrió. El médico salió con el rostro más tenso que antes. D se acercó de inmediato. «Doctor, ha tenido una convulsión por complicaciones del derrame», dijo rápido. «Hemos logrado controlarlo, pero esto indica que la recuperación será más compleja de lo que esperábamos». Esas palabras no eran un final, pero tampoco un alivio. «¿Es peligroso?», preguntó Huyen en voz baja pero firme. El médico los miró a ambos. «Sí». Una respuesta directa. «Los próximos días serán muy importantes. Deben prepararse para cualquier posibilidad». Cualquier posibilidad. Esa noche D no durmió. Se sentó junto a la cama de su madre. La luz tenue. El sonido constante de las máquinas. Pero dentro de él había una tormenta. Miró a su madre, la mujer que siempre había sido fuerte, el pilar de la familia. Ahora, tan frágil que cualquier cambio podía llevársela. «No puedo perderte», susurró. Ya no era una súplica, era una verdad. Huyen se acercó y puso una mano en su hombro. «Tienes que descansar», dijo suavemente. Denegó con la cabeza. «No puedo irme». Ella no insistió. Solo acercó una silla. Se sentó a su lado. Se quedó. La noche pasó. A la mañana siguiente, se organizó una reunión con el médico. «Recomendamos trasladarla a un centro de rehabilitación especializada», dijo. «Allí tendrá acceso a equipos y terapias adecuadas». D guardó silencio. Sabía lo que eso significaba. Un camino largo, costoso, incierto. «¿Qué probabilidades hay de recuperación?», preguntó. El médico no respondió de inmediato. «Nadie puede asegurarlo». Esa respuesta
Pesaba más que cualquier número. Ese día, por primera vez en semanas, Dee y Huyen salieron juntos del hospital, en silencio. La casa seguía igual, pero la sensación era distinta. El vestido de novia seguía colgado. Las decoraciones aún estaban allí, pero ya no significaban lo mismo. Dee se quedó de pie frente a la mesa, el lugar donde su madre solía sentarse. «No sé si tengo la fuerza suficiente», dijo en voz baja. Huyen se acercó. No habló de inmediato. Luego puso su mano sobre la de él. «No tenemos que ser fuertes solos», dijo. «Lo haremos juntos». Dee la miró. Sus ojos estaban cansados, pero algo seguía intacto. Los días siguientes fueron una verdadera batalla. El centro de rehabilitación, los ejercicios dolorosos, los días sin avances, las frustraciones. Había momentos en que la señora Sam no podía levantar el brazo. Momentos en que estaba tan agotada que no quería hablar. «Estoy cansada», susurró. Dee le sostuvo la mano. «Lo sé». Su voz también temblaba. «Pero no puedes rendirte». Huyen estaba a su lado. Le secaba el sudor con cuidado. «Vamos paso a paso», dijo. Había días en que Dee salía al pasillo, se apoyaba en la pared, cerraba los ojos, no lloraba, pero tampoco tenía fuerzas para hablar. Huyen lo encontraba allí. «¿Estás bien?» Dee sonreía. Una sonrisa cansada. «No lo sé». Ella se acercaba. Lo abrazaba. «No tenemos que ganar de inmediato», susurró. «Solo no rendirnos». Y siguieron, semana tras semana, mes tras mes, hasta que un día, la voz de la señora Sam, más clara que antes, él se giró, el corazón latiendo con fuerza. «Mamá». Ella lo miró, con más lucidez. «¿Estás cansado?» Dee sonrió. «Esta vez, de verdad. No pasa nada. Ya estoy acostumbrado». Ella negó suavemente, despacio, pero con firmeza. «Ya has hecho suficiente». Esas palabras fueron como un golpe. «No». Aún no respondió de inmediato. «Seguiré hasta que te recuperes». Huyen se quedó en silencio, mirándolos a ambos. Y por primera vez, entendió. Esto no era solo una lucha por mantenerse con vida. Era un camino para aprender a soltar el miedo, para aprender a amar, sin importar el resultado. Fuera por la ventana, la luz del sol entraba suavemente. Un nuevo día comenzaba. Y esta vez, ya no esperaban un final perfecto, solo seguir adelante, juntos.